Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Discover the new brilliance of restorative dentistry, a brilliance that sets new standards. Developed by Coltene to delight. Brilliant Everglow, enduring beauty. The secret lies in the Brilliant filler technology. On the one hand, this uses a smart mix of submicron barium glass fillers and pre-polymerized filler agglomerates identical in content to the resin matrix. On the other hand, the optimized surface treatment of the fillers increases the bonding strength within the resin matrix. All this leads to considerably higher scratch resistance and longer gloss retention. Brilliant Everglow offers the proven Duo Shade system. Thanks to excellent optical self-blend properties, each composite shade covers 2 Vita shades. The clear shade range includes 7 universal shades for aesthetic single-shade restorations. Also available are 2 translucent enamel shades and 3 opaque masking shades. The smooth consistency of Brilliant Everglow enables it to be easily worked into the cavity. Thanks to its very good wettability, it adheres superbly to the tooth without sticking to the instrument. It adapts itself very easily to the geometry of the cavities, but modeled cusps, ridges, and contact points remain intact. Immediately after insertion of the filling, the restoration displays an extraordinarily smooth surface with a satin shimmer. Nevertheless, it is the durability of the gloss that is crucial in achieving a long-lasting aesthetic restoration. Everyday chewing and cleaning the teeth often dull the surface of conventional composites, and the restoration needs to be polished again. Thanks to its submicron fillers, Brilliant Everglow is different.
Its very fine surface is significantly more resistant to abrasion, and it retains its initial gloss even after intensive chewing and abrasion stresses. Brilliant Everglow, enduring beauty. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lucas, por tu presentación. Muchas gracias por tu cariño de siempre. Y de igual manera es un gusto enorme conectarme en este momento con todos ustedes y tener este ratito corto, pero seguramente muy sustancioso, para compartir mucha información, para que en cualquier momento, al final, de hecho, vamos a hacer quizás seguramente compartir algunas cositas, dudas, pero lo más importante es hoy hablar de algunos puntos importantes en el tema de la operatoria dental estética, en el tema del uso de los biomateriales, los composites, las resinas de última generación, los adhesivos que nos permiten hoy en día tantas posibilidades, los adhesivos, los nuevos materiales que permiten tantas opciones, tantos beneficios, y que en la medida en que los utilicemos con las técnicas adecuadas, pues podemos definitivamente ver unos resultados maravillosos. Entonces, bueno, les decía, doctores, que en este ratito vamos a compartir información importante y vamos a revisar algunos casos clínicos, algunas técnicas, algunos manejos de restauraciones, especialmente en técnica directa, ¿sí? Porque lo que más nos preocupa hoy, aparte de lograr una excelente estabilidad de las restauraciones, longevidad y, por supuesto, funcionalidad, es ver naturalidad, asemejarnos cada vez más a los tejidos dentales en cuanto a su resistencia, en cuanto a sus propiedades ópticas, como les decía, físico-mecánicas, y poder lograr, por supuesto, la salud completa de nuestros pacientes. De eso se trata. Y en la medida en que conocemos cada vez materiales nuevos, cada vez posibilidades que son producto de tanta investigación por las diferentes compañías, pues podemos ver muchos beneficios en el manejo de esta área tan linda de odontología restauradora, enfocándose mucho en la parte estética, pero por supuesto en la funcionalidad. Y hemos visto también como muchos autores como el doctor Pascal Mañé, el doctor Belzer y tantas personas y tantos investigadores en el mundo se han preocupado por publicar todos los temas que deben ser, o todas las variables que deben ser tenidas en cuenta en el momento de hacer rehabilitación oral estética, en el momento de poder restaurar a un paciente y ofrecerle las mejores posibilidades. Y sabemos todos que una completa salud gingival, un completo, digamos que la estabilidad de los ejes dentarios, de los contactos, de la oclusión, todos los tejidos que rodean el diente, pues van a dar, por supuesto, excelentes resultados, y es por eso que es tan importante ese manejo multidisciplinario en el tema de todas estas restauraciones estéticas. Entonces, sabemos que hay muchos puntos a evaluar: periodontales, ortodónticos, endodónticos, quirúrgicos, y que acompañan muy bien cada uno de los tratamientos que estamos proponiendo, que proponemos para cada uno de nuestros pacientes. Y vemos cómo todas las compañías nos presentan los diversos materiales, la mayoría de ellos fundamentados muy bien en la investigación. Hay diferentes opciones, diferentes posibilidades de denominarlos, diferentes opacidades, pero hay que conocer muy bien las propiedades de cada uno de ellos. Hoy específicamente vamos a hablar de un material que ya en Colombia llevamos aproximadamente unos 2 años utilizándolo, que hemos tenido la experiencia de compartir muy buenos resultados y pues ver las propiedades adecuadas, las propiedades óptimas que hemos podido lograr con este producto. Y les quería mostrar mi experiencia en el manejo de la resina Brilliant Everglow, que ha sido interesante porque van a ver ustedes algunos de los resultados que hemos conseguido, óptimos, muy provechosos para nuestros pacientes. Y como les decía, lo importante de cada material es conocerlo, saberlo aplicar, saberlo utilizar con los instrumentos adecuados también, y llegar a la finalización de las restauraciones de la mejor manera, a ese pulido y brillado y estabilización final, que es lo que buscamos en donde, pues, lograr para obtener los mejores resultados.
Y vamos a conocer hoy varias propiedades o les quiero compartir algunas de las cosas que he visto con el material Brilliant Everglow, que ha sido la evolución de las resinas Brilliant, y ya llegamos hoy en día a estas últimas generaciones en donde la nanotecnología, los rellenos, los prepolímeros, los vidrios especiales que tienen todos estos materiales nos permiten asemejarnos, mimetizarnos de una manera muy adecuada a la estructura dental natural. Por eso, conocer las opacidades y los colores y las propuestas de cada una de las resinas es lo más importante para saber qué tanto aplicarlas, dónde aplicarlas y qué tanto aplicarlas. Y creo que cuando vemos esos cambios antes y después, en donde conseguimos un pulido óptimo, y que eso es una de las cosas también más importantes que le da finalmente la estabilidad a la restauración, la estabilidad en el color, la resistencia al desgaste, podemos ver que sí, hemos llegado hoy en día a ver en el pulido cambios maravillosos. Creo que ya nos estamos asemejando demasiado a las cerámicas dentales, y quizás en longevidad también, en la medida en que polimericemos muy bien, en que pulamos muy bien, en que apliquemos los grosores de capas adecuados. Creo que todo, pues aplicando una buena técnica adhesiva, creo que el análisis y la estandarización de todos los protocolos pues nos llevan a obtener definitivamente excelentes resultados. Y sí, vamos viendo poco a poco cómo hoy en día podemos obtener restauraciones de muy buen pulido, de muy buena luminosidad, materiales que nos permiten moldearlos de una manera muy adecuada. Y sé que algunos de ustedes o muchos de ustedes quienes ya han trabajado el material, la resina Brilliant Everglow, se han dado cuenta de las posibilidades de manejo tan interesantes que presenta en cuanto a que no se pega el instrumento, ¿sí? Es muy moldeable, es de un pulido maravilloso. Creo que es de las cosas que más resalta, y ya les voy a contar lo que aprendí en la medida que fui conociendo el material, el por qué estas partículas hacen que la resina brille y que su brillo sea tan estable a largo plazo, ¿verdad? Es porque definitivamente del material que vino creando Coltene hace unos años también, de las resinas prefabricadas o de las carillas prefabricadas llamadas Componir, pues obtuvieron un material o unas restauraciones tan de buenos resultados, de una buena resistencia y de un excelente pulido, que este material sirvió para la creación de este nuevo material Brilliant Everglow. Entonces fue basado prácticamente en la confección o en la fabricación de ese sistema Componir, y pues podemos tener la opción de hacerlo de manera directa, y pues también en el caso de Componir con las carillas ya prefabricadas, que para algunos casos quizás será una excelente opción. Y en la medida en que yo quiera hacer restauraciones muy personalizadas, muy caracterizadas, pues tengo la opción de utilizar las diferentes opacidades. Y como les digo, quiero compartirles algo de lo que, o algunos de los casos que me han gustado, o que me ha gustado trabajar con este material que hoy precisamente están ustedes invitados para conocer. De todas formas, en la medida en que conocemos nuestros materiales, nos venimos dando cuenta cómo lograr superar algunos retos, ¿no? A veces vemos las diferencias en color, las diferencias en opacidades, y nos preguntamos qué fue lo que pasó. Y hace un tiempo que escuchaba al doctor Marcos Vargas, peruano, que hablaba en una conferencia sobre color y opacidades. Me pareció muy interesante una información que él nos brindaba, y decía: vemos que cuando la resina se ve muy fuerte, muy como vemos en el caso A, cuando se ve quizás inclusive con mucha luminosidad, o que se nota bastante, es porque quizás hemos colocado mucho material opaco, ¿sí? Y suele pasar lo contrario, que cuando nos quejamos porque la restauración, como es en el caso B, que ven ustedes acá, que la restauración se ve como gris, como con poca luminosidad, como con mayor translucidez, como que queríamos haber logrado un mejor brillo, pues quizás es porque hemos colocado materiales translúcidos en un mayor grosor. Entonces, no es tan fácil lograr hacer esa sumatoria de capas, por eso es importante ver qué espacio tengo para saber construir con las diferentes opacidades. Si necesito las 3 opacidades, que en el caso de Brilliant Everglow ya lo vamos a ver, son 3 opacidades donde tenemos
Las dentinas, los cuerpos, o digamos que la opacidad universal, que es la intermedia, y los translúcidos, que son dos. Saber combinarlos es donde creo que está parte del arte y del manejo de la restauración. Saber que si colocamos mucho translúcido, pues obviamente vamos a tener mayor cantidad de gris, y es por eso que debemos balancear muy bien esas capas que hemos proyectado colocar. Y en la actualidad escuchamos mucho el tema de los adhesivos universales. Qué interesante tema, qué interesante saber que ya los adhesivos han llegado al punto de permitirnos trabajar en cualquier tipo de técnica para los diferentes sustratos, trabajar en técnica de grabado total, grabado selectivo, autograbado, y obtener valores de adhesión bastante interesantes, tanto en la dentina, que sabemos que es el sustrato más difícil al cual adherirse, como al esmalte, ¿sí? Y que pues hoy en día, ya con materiales tan excelentes como estos, con los adhesivos de 7ª generación universales, pues hoy en día podamos obtener tan buenos valores adhesivos y la posibilidad de evitar grabar la dentina, que a veces nos generan el problema de sensibilidad posoperatoria. Entonces, de acuerdo a la necesidad o al sustrato en el que estemos trabajando, podemos escoger la técnica. Y también es importante que para algunas zonas, en el caso de temas de cementación, donde de pronto la luz no va a llegar de manera adecuada, tengamos la posibilidad de tener estos adhesivos que vengan en conjunto con sus materiales activadores para que los hagan muy compatibles en cuanto a la polimerización con los cementos, también de última generación, que nos permiten hacer cementación adhesiva también con excelentes y óptimos resultados. Entonces, los valores adhesivos que vemos en la actualidad son bastante interesantes. One Coat 7 universal nos da esa garantía de valores altos tanto en la técnica de autograbado como en la técnica de grabado total, como les decía, para dentina y para esmalte. Pero siempre los valores adhesivos dependen, y todos lo sabemos, de una muy buena técnica, de un muy buen aislamiento, de una muy buena polimerización, de una muy buena aplicación de las capas, ¿sí? Del manejo, de la aplicación de los adhesivos sobre los sustratos. Y creo que el aislamiento absoluto es mandatorio cuando hablamos de técnicas adhesivas y la necesidad de garantizar pues evitar más bien la humedad y la contaminación de nuestros sitios a trabajar. Igual las espátulas son muy importantes. Las espátulas nos ayudan a contornear muy bien las resinas, a darle una morfología muy linda, a poder crear, moldear y volvernos reales artistas con estos materiales sobre las restauraciones que estamos ofreciendo. Los pinceles, las espátulas texturizadoras, las espátulas blandas de puntas siliconadas, las espátulas de acero inoxidable, nitrito de titanio, tantos materiales que nos permiten trabajar de manera adecuada como accesorios que nos complementan muy bien definitivamente estos manejos. Y muchas compañías siguen creando espátulas adecuadas que moldean muy lindo, que facilitan, que hacen que el trabajo sea mucho más rápido y que quede muy lindo en su resultado final. Como les decía desde un principio, les decía que el color es una de las variables importantes a manejar, porque el color a veces es a donde quizás el paciente es quien más está fijándose en el color, en que el brillo, en que la resina quede idéntica a su diente adyacente, en que él se pierda dentro del tejido dental. Y ese es el reto que tenemos los odontólogos todos los días, conocer las opacidades para saber aplicarlas y hacer un correcto uso de los espesores y del uso de cada una de ellas. Coltene con la resina Brilliant, inicialmente, o ya desde hace muchos años, nos lleva presentando esa propuesta de color de hacer como esa guía que permita sobreponer el esmalte sobre la dentina y hacer unas mezclas interesantes para mirar qué obtengo de la combinación de los colores. Y otra de las cosas interesantes que Coltene nos ha venido presentando durante tanto tiempo es la opción de darnos esa fórmula Duo Shade, donde los colores A1B1, A2B2, A3D3 nos permiten el efecto camaleón para poder lograr parecernos bastante bien y quedar en un punto
en donde la resina pueda mimetizarse dentro de la estructura, hacer un índice de refracción con el diente bastante cercano, bastante idéntico, y permitir que se unan de manera adecuada sin necesidad de desgastes ya grandes como vemos en la actualidad con la odontología de mínima invasión, pues resultados, como les decía, satisfactorios, muy satisfactorios. En el tema de manipulación, estratificación y las diferentes técnicas con las que vamos a restaurar, tenemos que escoger muy bien los colores, como les decía, las opacidades, hacer el mapa para saber dónde voy a colocar las dentinas o los opacos de fondo, los cuerpos o las opacidades intermedias o universales, los translúcidos o esmaltes que van en la superficie externa, y de esa manera asemejarnos a la estructura natural de la mejor forma. Y hoy quería mostrarles muchos casos clínicos, varios casos clínicos que hemos venido observando. Algunos son muy lindos definitivamente, algunos son de pacientes muy jóvenes en donde hemos podido ver los resultados satisfactorios o las propiedades del material. Casos como este en donde preciso hijo de una odontóloga muy querida, o más bien de odontólogos, porque su papá también es odontólogo, endodoncista, y ella ortodoncista. Entonces ven que su hijito tiene este accidente, ya sabrán la preocupación tan horrible que sintieron. No estaban en Bogotá en ese momento y la urgencia fue pues hacerle como una técnica de collage inicialmente y estarlo valorando para ver si endodónticamente iba a necesitar un tratamiento de conducto. Pero digamos que durante las primeras 2 semanas el paciente fue recuperándose satisfactoriamente y decidieron esperar un tiempo, mantenerlo en control para hacer la endodoncia, pero por supuesto la parte restauradora o la parte estética ya era muy importante, y 2 semanas después tengo la oportunidad de ver al chiquito de 10 añitos para poder ayudarle con esa restauración. Utilizamos Brilliant Everglow. En esas zonas que estaban ligeramente profundas quise colocar un liner de ionómero de vidrio para estar más tranquila y proteger esas zonas cercanas, sobre todo en un niño de 10 añitos. Creo que el liner allí de ionómero favorece mucho a la estimulación de la dentina reparativa. Y vemos el caso inicial, una fractura grande en el diente número 11 y en el diente número 12 una fractura mediana, pero decidimos hacerlo a mano alzada porque no hemos visto al pacientico, como les digo, no vivía en Bogotá y pues venía exclusivamente por la urgencia. Entonces en este caso decidimos hacerlo a mano alzada y comenzamos estratificando con dentinas, con la parte interna, o sea, con dentinas, y escogimos dentina OA3. Ya ahorita les voy a mostrar cuáles son las posibilidades de colores que nos presenta Brilliant Everglow, pero básicamente dentinas ofrecen 3 colores, opaca A3, A1 y bleach. En este caso decidimos tomar el opaco A3, y allí donde ven ustedes el dibujito verde o la línea verde es donde íbamos pronosticando o proyectando colocar las capas una a una para ir polimerizando y estratificando una a una. Esto fue lo que se logró con la primera aplicación de esas 2 o 3 capas de opaco A3 en la parte interna, con el cual fuimos creando mamelones de dentina, y posteriormente decidimos inclusive colocar algunos puntitos de tinte white. También vamos a ver los efectos especiales que Coltene ofrece para que hagamos caracterizaciones especiales, especialmente en paciente joven. Colocamos tinte white y posteriormente colocamos la resina o la opacidad universal A1B1, que es una opacidad intermedia, ¿sí? Algunas compañías le llaman esmalte, otros le llaman cuerpos, otros opacidad universal. Bueno, la opacidad intermedia A1B1, complementando un poco sobre la dentina y haciendo una simetría con respecto al contralateral. Y ya al final, allí proyectamos colocar un translúcido de color bleach, que para este caso, ven ustedes, el esmalte adyacente es muy luminoso, y creí que pues el bleach era el color más adecuado para poder restaurar finalmente esa zona. Y creo que obtuvimos el color que estábamos buscando. En este caso ya está la resina terminada, lista para pulir, porque vemos que está un poquitito más larga que el contralateral, pero ya una vez pulida, vemos aquí el resultado final, vemos el brillo que obtuvimos
inclusive en la misma cita, el brillo es impresionante en el mismo momento clínico, porque sabemos que a veces la resina dura 12 horas, a veces 24 horas para obtener su factor de conversión al 100% y seguramente obtener las mejores propiedades de brillo y pulido, pero vemos que la resina Brilliant Everglow inmediatamente una vez finalizada puede permitir ya un pulido bastante alto, ¿sí? En la siguiente cita quizás si queremos hacer alguna corrección, volver a lograrlo quizás más superior, ¿sí? Este fue el resultado final con este chiquitito y creo que obtuvimos los resultados por lo menos satisfactorios. Sus papitos quedaron muy contentos, muy agradecidos. Como buenos odontólogos obviamente les daba angustia tratar a su chiquitito, pero creo que fue muy satisfactorio ver el resultado final en este caso. Por tanto, esa estratificación es muy importante, ¿no? Y a veces, pues en la medida en que tengamos matrices que nos permitan crear esta cara palatina mucho más controlada, mucho más proyectada, pues sacada de un encerado diagnóstico, pues sigue siendo mucho más fácil y en muchos de los casos también lo hacemos con matriz de silicona. Más adelante les voy a mostrar otros casos que se han hecho así. Y para estratificar, pues, es la facilidad de ir poniendo colores uno tras otro, los translúcidos y finalmente una capa de esmalte que nos permite llegar al color deseado. Entonces, cuando hacemos mapas de color, sabemos que en la parte interna los mamelones se harán en opacos, alrededor seguramente colocaremos translúcidos, en ese borde incisal a veces se genera un borde más opaco que se hace con opacidad intermedia o cuerpo, y el cuerpo también se aplica sobre toda la superficie que vamos a construir, y al final, en las zonas más gruesas de esmalte, en este caso las representadas con estos 3 mamelones blancos, pues es donde se colocarían los efectos translúcidos, que son los que vamos con los que vamos a iluminar esas zonas más voluminosas de esmalte. Entonces, a mí me gusta siempre jugar con el tema del mapeo, ¿no? Como que ubicar las capas y ubicarlas y reconocerlas desde un punto de vista frontal, sagital, y mirar dónde las voy a ir colocando. Y en el caso, por ejemplo, de un opaco, pues vemos que nunca el opaco termina hasta el borde del diente, siempre queda un poquito más alto. Si lo vemos desde, muchas veces si el color del diente está afectado, es saturado, el sustrato es saturado, pues colocamos a veces los opacos hasta la zona cervical. De lo contrario, si el color es normal y no tenemos mucho espacio, pues podemos colocarlo solamente en el tercio incisal donde queremos crear estos mamelones que bloquean la luz y que le dan el efecto de naturalidad al diente. Si lo vemos desde el punto de vista sagital, vemos que a veces pues llegan con mayor grosor esos opacos a la zona cervical y en la zona incisal dan un mayor espacio para colocar encima colores mucho más translúcidos. A veces colocamos tintes en los bordes de los mamelones, a veces colocamos resina blanca, ya sea, o a veces colocamos también tintes ocres, según la característica que tenga cada diente en particular. Pero estos tintes o estos caracterizadores no ocupan realmente mucho espacio, porque necesitamos colocar ahí a veces también capas translúcidas para efectos opales, que lo podemos hacer con tintes, ¿sí? O también lo podemos hacer, en el caso de Coltene, con el tinte blue se puede realizar, o lo podemos hacer con un color bleach trans, que es bastante adecuado para crear esa translucidez en el borde incisal que vemos en esta zona. Y si lo vemos desde el punto de vista sagital, vemos que son colores que no ocupan mucho espacio, simplemente es para dar un efecto muy sutil, blue o el efecto opal. El halo opaco normalmente se hace con cuerpo o con opacidad intermedia, puede ser un cuerpo A1B1, para hacer ese efecto especial que se forma en ese borde incisal. En la zona vestibular, muchas veces en el caso de una carilla, entonces estamos colocando toda la masa de opacidad intermedia, en este caso pues lo grafico como A1B1, o en este diagrama lo vemos como ese color A1B1. Si quisiera saturar más en cervical, pues le podría colocar A2B2 en zona cervical, A1B1 en zona incisal, ¿sí? Y finalmente, un color como el bleach trans, que es un translúcido luminoso, o simplemente el trans, que es un translúcido que es más neutro. Pero fíjense que los translúcidos, y lo hemos visto en nuestros casos a diario, deben ir muy delgaditos en la zona cervical para evitar esos efectos grisosos que se forman allí. Entonces, de eso se trataba hoy, amigos. La idea era, o es, conocer el material Brilliant Everglow, que sé que está entrando a México, que sé que ustedes han tenido la oportunidad ya de empezarlo a utilizar,
Y quería, como les digo, compartir algunas cosas interesantes que he visto, casos como este que lo vamos a ver ahorita paso a paso, que de hecho este fue hecho en la Universidad del Bosque, donde trabajo con los posgrados, y fue muy lindo y satisfactorio para esta niña que no tenía los medios para cambiarse sus resinas, pues haber obtenido unas restauraciones casi similares a un material cerámico, con la tranquilidad de saber que el brillo y la estabilidad van a ser bastantes mayores, ¿sí? Comparado con las resinas que teníamos hace algunos años. Hoy en día la posibilidad de tener partículas submicrónicas, nanométricas, prepolimerizadas, algunas, pues dan la resistencia para poder asemejarnos a la estructura dental natural. Y si ustedes revisan el brochure del material Brilliant Everglow, van a ver que el pulido es de las cosas que más llama la atención y que más ha sorprendido a los clínicos que lo han venido utilizando. La facilidad en los colores, vean ustedes cómo con 3 opacidades podemos hacer muchas cosas, el opaco A3 que es el más universal, el opaco A1 para gente quizás para pacientes jóvenes, el opaco bleach para dientes muy luminosos o para a veces opacar zonas saturadas, pues son bastante útiles. En el caso de las opacidades intermedias, tenemos la gama A1B1, A2B2, A3D3, A35B3, C2C3, A4C4, que son colores muy utilizados y pues por esa fórmula Duo Shade, pues permiten el efecto camaleón de manera muy fácil. Y el bleach, que algo que noto yo y les comento mi experiencia personal, me encanta que es un color luminoso, pero no blanco, porque no sé si pasa en México, pero en Colombia o en Latinoamérica, en algunos países se ve con mucha frecuencia pues la realización de restauraciones blancas, monocromáticas, que ya creo que ya los mismos pacientes están diciendo, no, yo quiero algo natural, algo mucho más lindo, mucho más estético, y algo que me gusta y resalto del color bleach de la resina Brilliant Everglow es la naturalidad, la luminosidad, sin que sea un parche blanco, sin que sea una resina blanca opaca, sino que sea luminosa, que permita ver un diente juvenil, pero natural, que de eso se trata. Y los translúcidos, bleach translucent y translucent, el solito, fíjense que el translúcido solito es más neutro y el translúcido bleach pues tiene más luminosidad y como esmaltes se comportan bastante bien. Entonces son colores resumidos, fáciles de utilizar en 3 opacidades, incluso en la carta de colores que ofrece Coltene, pues nos facilitan de pronto la mezcla del color que estoy buscando. Si necesito, por ejemplo, un color A1, la sugerencia es utilizar como opaco, idealmente un opaco A1, como cuerpo quizás entonces un A1B1 y como translúcido podría utilizar cualquiera de los dos. Entonces aquí en esta carta hallo datos muy interesantes para combinar mis materiales y obtener la mejor de las fórmulas según cada caso clínico en particular. La humectación de la resina sobre el adhesivo, se adhiere realmente, no se pega a mi instrumento, que eso es algo muy interesante, gracias a su partícula vítrea o a su conjunto de partículas vítreas, en donde tenemos rellenos prepolimerizados grandes que le dan la resistencia, rellenos o vidrios submicrónicos que le dan la opacidad, también la resistencia y la posibilidad, la disminución de la contracción, el sílice nanoagregado, tamaño submicrónico, tamaño nanométrico, que hace que la resina, como les decía, contraiga menos, se manipule muy bien y brille de manera adecuada y establezca o permanezca su brillo por muchísimo tiempo. Vemos los efectos caracterizadores, dentro de los cuales están el tinte white, que pues por muchos años la resina Miris los ha venido promoviendo, el tinte white para hacer pigmentaciones blancas, el tinte opaco para cubrir zonas oscuras o pues reparaciones a veces de metal cerámica en boca, donde necesitamos matar ese color gris, opacarlo muy bien. El tinte white opaque es una muy buena opción. El blue para crear bordes incisales opalescentes y el gold para simular alto croma. En algunas restauraciones inclusive lo utilizo sobre materiales temporales, sobre bisacriles para darles diferentes tonalidades. Me parecen 4 efectos absolutamente útiles e interesantes. Y esta semana, de hecho, montaba un caso clínico, son muchas foticos, por eso está un tris de moradito, vamos a esperar. Otro caso clínico de una chiquitita, y eso que no atiendo chiquititos, realmente los amo, pero soy alérgica a los chiquititos en la consulta, en el sillón odontológico, pero
pero preciso, son hijos de odontólogos, sobrinos de odontólogos, personas que me dicen, por favor, atiéndelo tú, ayúdame con este caso. Y se vuelven casos retadores, muy interesantes. El caso de esta chiquita fue bellísimo porque esta chiquita tuvo un accidente automovilístico. Tristemente, pues afortunadamente todos están bien, pero pues tuvieron afecciones importantes. Ella se partió una piernita, sus dientecitos. Y era una niña con un semblante y una alegría hermosísima y la sigue teniendo y aún así con sus dientecitos así seguía sonriendo y con toda la esperanza del mundo de tener sus dientecitos otra vez bien. Y pues en el posgrado de la Federación Odontológica Colombiana, la doctora Patricia Becerra le realizó todo el tema en endodoncia. En el posgrado de endodoncia, pues, en conjunto con la Universidad Santo Tomás, la doctora Patricia Becerra, que tiene muy buena investigación sobre el tema de revascularización, revitalización, pulpar y trabajar con materiales bioestimuladores como es la biodentina. Trabajaron esta chiquita con un resultado satisfactorio, va en sus controles muy bien, tiene toda su zona apical, toda su zona radicular vital, ¿sí? Y pues espera que el dientecito termine de hacer su completa formación de su conducto, ese tejido radicular se siga formando muy bien. Y pues ya me entregaban a la chiquita para la parte de restauraciones estéticas, la parte ya pues que se va a ver, pero quizás lo más importante es ya lo que fue hecho. Y pensábamos en muchas cosas. Su tía, que es odontóloga, me decía, ¿qué hacemos? Le hacemos coronas, por supuesto es la indicación, pero no es la edad, ¿qué hacemos? Y me di al reto, pues, de hacer una restauración en resina. Doctores, creo mucho en la odontología adhesiva, creo mucho en los materiales actuales, en las fuerzas adhesivas actuales y controlando todas las variables. Creo a ciegas completamente en restauraciones adhesivas a largo plazo. Lo vemos todos los días publicado en la literatura científica, vemos miles de colegas en el mundo publicando cosas lindísimas de resinas, inclusive ya de 20 y 25 años de seguimiento, y en esa época no teníamos los materiales que tenemos hoy. O sea, confío en la adhesión, soy una enamorada de las restauraciones directas, obviamente hago muchas indirectas también, la cerámica me parece bellísima, pero hay casos donde la resina directa nos puede ofrecer quizás mejores opciones, y en este caso, leyendo mucho con el asunto de la técnica bilaminar que maneja la doctora Bailati desde Suiza en la Universidad de Ginebra, con el doctor Belzel, el doctor Pascal Mañé, todos ellos creyendo totalmente en la adhesión, presentan cosas interesantes y yo puedo confiar en que puedo obtener de ese esmalte, de ese mínimo esmalte que tengo allí, la posibilidad, aunque sea por un tiempo, de tener unas buenas restauraciones en resina, mientras en algún momento o en algunos años, quizás el caso ya será rehabilitado de manera definitiva con unas coronas cerámicas, pero por ahora, mientras esperamos la erupción completa, mientras esperamos toda la estabilización de la oclusión de esta chiquitita, podíamos ofrecerle unas buenas restauraciones de resina y creo que así se dio y creo que así se va a dar porque apenas estamos haciéndole los controles y la idea es cada 3 meses ir controlándola tanto en endodoncia como en restauración, como en operatoria, todo lo que hemos realizado y pues con una fe enorme de saber que esta chiquita va a salir adelante con esos dientecitos hermosos que tiene y que le pudimos volver a recuperar. Entonces, vemos que tomamos unos modelitos, hicimos el encerado diagnóstico, tuvimos la oportunidad de hacer, miren ustedes, la posición de los dientes. En estas diapositivas ven ustedes cómo los dientecitos están ligeramente palatinizados, porque pues a ella hay que hacerle un manejo en ortopedia importante, pero en este momento tenemos que restaurar los dientes para poder hacerle cualquier tipo de ortopedia o ortodoncia, y ese era el reto del momento. La tía me trajo muchas fotos de sus dientecitos antes del accidente y veíamos que sus dientes centrales eran gigantes, ¿sí? Que estaban bastante grandes, los enceramos de manera muy similar, tomamos una matriz para poder hacer un mock-up, ¿sí? En boca y poder hacer la evaluación previa a sus resinas de acuerdo a la opinión de sus papitos, de acuerdo a la opinión de ella, y vimos que esto fue lo que obtuvimos en el mock-up. Vimos que pues en realidad era el largo que ella tenía anteriormente, ella así lo aceptó y los quería así, sin embargo hicimos, acortamos un poquitito, van a ver más adelante que quedaron un poquito más cortos, pero
realmente los dientes de ella eran en esta posición y en esa longitud, y eso era lo que queríamos reconstruir para que posteriormente ya, cuando ya esté estable, puedan llegar a hacerle sus restauraciones o su tratamiento restaurador, ortopedia y en ortodoncia. Esa es la carita de la chiquitita, bellísima ella, y por eso pues decidimos ser lo más conservadores posibles y empezar a trabajar el tema de sus resinas directas. Fíjense ustedes cómo hicimos un microarenado, ¿sí? Este material que le dejó la doctora Patricia era un húmedo de vidrio restaurador, entonces biselé el esmalte, hice un microarenado de las superficies para aumentar los valores adhesivos, hicimos aislamiento absoluto, colocamos hilos separadores, porque pues yo muy optimista, pero aquí me di cuenta que en el 21 la fractura estaba subgingival, por tanto pues era aún un reto mayor, pero intenté de todas las formas para poder lograr llegar hasta allí y poder hacer, como les digo, una restauración muy conservadora. Colocamos, hicimos las restauraciones adyacentes del 12 y del 22. Se van a dar cuenta ustedes que estas manchitas, y lo sabemos todos, empiezan a notarse en la medida en que pasan los minutos porque se deshidrata el diente y pues empiezan a ver las manchitas blancas presentes en el caso, en esta chiquita, pues en el caso de pacientes jóvenes, ¿no? Las hipocalcificaciones superficiales. Pero ya tenemos restaurados 12 y 22 y ahora nos fuimos a restaurar el 11 y el 21. Y ya teníamos lista la superficie como óptima para lograr los mejores valores adhesivos. Hicimos el grabado ácido, la aplicación del adhesivo. Y comenzamos con la capa palatina, le colocamos Bleach Trans de la resina Brilliant Everglow. Hicimos la primera capa con la matriz y colocamos un poco de resina fluida para sellar muy bien allí la zona. Oh my goodness, aquí se me desconfiguró un poquito esto. Oh my God. Perdón que se me desconfiguró acá, pero bueno, ahí tenemos la resina fluida y después colocamos opaco, le colocamos opaco A3 a ella en esa zona interna, porque es muy característico de los niños ese opaco interno, ese color A3. Fuimos creando unos mamelones para hacer una morfología parecida a la que ella traía de manera inicial, ¿sí? Aquí estamos texturizando con un instrumento que es el Optrasculpat de Iguclar Vivadent para hacer esa textura mucho más fácil. Esa conformación de los mamelones, y vemos que los mamelones en la parte incisal son mucho más delgados, esa dentina es mucho más delgada que en la parte cervical. Eso, como les digo, con resina Brilliant Everglow, color A3, opaco A3. Está un poquito demorado porque son muchas fotos y hasta esta semana las estuve cargando precisamente para poderles mostrar este caso que hicimos la semana pasada. Vamos a ver si continúo aquí. Aquí viene. Entonces, entre los mamelones colocamos el efecto blue de la Brilliant Everglow y aquí colocamos, mediante una técnica estampada, ya lo vamos a ver, no sé por qué no se ve la fotico con la cual estampamos. Bueno, colocamos acá el color A1, perdón, todavía no hemos hecho la técnica estampada, el color A1, A1B1, que es la opacidad intermedia, el cuerpo. Fuimos contorneando, polimerizando obviamente cada capa, y acá estamos colocando el tinte white porque ya tenía características de tinte white, y en la matriz que hicimos de silicona transparente sobre el modelo del encerado diagnóstico, colocamos el Bleach Trans, ¿sí? Para estampar, y esto fue lo que obtuvimos, para estampar la forma adecuada. Claro que hay sobrecontorno allí, claro que hay excesos, pero los vamos a retirar en el pulido, con un pulido minucioso, y que quede bien bonito paso a paso. Aquí lo hicimos con discos, aquí básicamente ya tenemos el diente pulido, tenemos allí un hilo separador que ya está a nivel y que ya nos dice que estamos evitando sobrecontornos en esa zona. Una vez terminado hicimos el adyacente y empezamos a colocar esa porción que estaba más difícil en la capa, en la zona cervical, donde tenía subgingival ligeramente esa fractura. Colocamos allí sobre el hilo separador la resina, esa es una resina A1B1, y la fuimos contorneando, polimerizamos, y sobre la matriz palatina de masilla colocamos el color Bleach Trans, el esmalte
bien adecuado para que la capa fuera muy delgada. Polimerizamos esa capa y tenemos ya toda la base palatina como la hicimos en el encerado. Reforzamos un poquito la unión con la resina fluida. Aquí estamos colocando los opacos, que como les dije es opaco A3, haciendo los mamelones, y entre opacos fuimos colocando el blue, el efecto blue entre los mamelones, aquí lo vieron en la foto anterior, y este ya es el A1B1, la pigmentación con tinte white, y el estampado con el esmalte Bleach Trans que hicimos, logrando este resultado, y simplemente aquí nos dedicamos a retirar excesos porque ya el contorno de la restauración está dado gracias a esa técnica de estampado con silicona transparente, que pues la idea es polimerizar a través de la silicona durante el doble de tiempo. Me gusta recomendar 40 segundos, no 20 sino 40 segundos con lámpara LED. Y el resultado final fue este. Ahí vemos las caracterizaciones. Mañana precisamente tenemos el control de 10 días después para ver cómo nos fue, pero creo que fue un caso manejado de manera muy conservadora y creo que vamos a obtener buenos resultados por algunos años, mientras que podamos demorarle más esas coronas cerámicas, pues quizás mucho mejor, pero seguramente cuando ella ya tenga sus 18 añitos podemos pensar en hacerle una restauración completa, pero por ahora pienso que puede funcionar por muchos años muy bien. Por eso hay que tener en cuenta que todos estos pacientes con pigmentaciones blancas, pues exigen muchas veces que reconstruyamos sus dientes con las mismas caracterizaciones. Y qué lindo ver, como en el caso del libro de Layers del Dr. Jordi Manauta, las recomendaciones de las diferentes posibilidades de hipocalcificación o fluorosis para poderlos restaurar. Y recordemos que se presentan mucho en pacientes jóvenes estos casos en donde la idea es primero hacerles microabrasión y mejorar una vez ese esmalte esté mucho más translúcido, menos poroso. Pues en este caso aquí se hizo ya un alargamiento de coronas clínicas, y la técnica adhesiva posterior a 2 semanas después, pues fue hacer unas resinas, aquí en este caso cambiar esta resina, pero como era sobre superficie con hipocalcificaciones, sigo como protocolo las recomendaciones del doctor Roberto Espinosa y el doctor Roberto Valencia, que son mexicanos, son sus coterráneos de la Universidad de Guadalajara, y que tienen investigaciones lindísimas sobre el tema, recomendando siempre microarenar la zona, hacer una aplicación de hipoclorito de sodio sobre esmalte durante 1 minuto antes del grabado ácido, que es recomendado hacerlo por el doble de tiempo. O sea, no 15 segundos, sino 30 segundos. Y en fluorosis o afecciones grandes de esmalte, de ya grados muy avanzados, ya una macroabrasión es lo ideal. En los anteriores casos con una microabrasión está bien, pero aquí ya con una macroabrasión, básicamente con instrumentos ya mucho más abrasivos, retirar todo ese esmalte y después sí hacer la aplicación del hipoclorito de sodio, la aplicación del adhesivo y las capas que tengamos que colocar en el momento en que vayamos a restaurar, si es que lo vamos a hacer con restauraciones directas. Entonces, vimos un poquito sobre lo que son lesiones de mancha blanca, vimos un poquito sobre lo que es estratificación en pacientes jóvenes. Vamos a ver más casos. Está un poquito lento aquí, pero ya ahí nos vamos adelantando. Y ahorita vamos a tener tiempo para preguntas. Este caso es de un odontólogo, es un residente nuestro que quería desde hace rato cambiarse sus restauraciones. Él es ecuatoriano y me decía, doctora, quiero mejorar esas restauraciones, ya no me gustan. Hicimos una preparación que quedara sobre esmalte, colocamos hilos separadores y básicamente un poquito de dentina para mejorar la unión diente-resina que habíamos proyectado dejar, que simplemente microarenamos para poder complementar después con la resina, y aquí estamos colocando ya la primera capa puede ser una capa de dentina opaca, de dentina pues muy delgada, posterior una capa de cuerpo, esto puede ser una 1B1, una 2B2, ¿sí? Y vamos pincelando, vamos consintiendo el material, sellamos por palatino, que no quede ningún gap de unión entre la resina y el diente. Y una vez terminado el diente 21, comenzamos con el 11, aplicándole dentina o el opaco del fondo, posteriormente el cuerpo, en este caso A1B1, como les decía, y un translúcido, le pusimos el transparent solito, y este fue el caso finalizado, ya recién brillado, pulido, y
conserva algo de la caracterización interna, pero creo que logramos mejorar bastante esa superficie con esas resinas. Pues el cambio fue importante porque traía unas resinas en color diferente, con un bajo pulido, con un bajo contorno, en infracontorno de hecho, y pasamos de este caso o de este resultado previo a este resultado posterior. Así que el kit normalmente viene con 7 colores, un opaco A1, los cuerpos BL, A1, B1, A2, B2, A3 de 3 y 2 translúcidos que nos permiten hacer toda la combinación posible para lograr los resultados adecuados. Vamos a ver otro casito clínico por acá y vamos a ir adelantándonos porque ya estamos a 10 minutitos de terminar, pero más casos clínicos, este es el caso que les mostraba, otro caso muy lindo que este fue realizado en la Universidad del Bosque, en el posgrado de prostodoncia. Fue muy lindo porque esta chiquita llevaba muchos años con estas restauraciones, no tenía los medios económicos para podérselas realizar. En esa época estaba yo estrenando mi kit de Brilliant Everglow, me lo llevé para la universidad y dijimos, no, esto tenemos que cambiarlo, por supuesto, miren ustedes estas restauraciones. Hicimos el aislamiento absoluto, retiramos lo máximo de resina posible, siempre busco microarenar la zona para ganar retención y retirar residuos de resina y adhesivo. Hacemos el grabado ácido 15 segundos, lavamos, secamos, aplicamos el adhesivo y colocamos opaco A1 en el fondo para ir sellando estas zonas o estos socavados, ¿sí? Aparentemente se ve ahí como amarillito, pero es un opaco A1 y posteriormente cuerpo A1, B1. Fíjense que para pacientes jóvenes es muy común utilizar el cuerpo A1B1 o inclusive A2B2 y el bleach también, son colores que uso con mucha frecuencia. De igual manera en el diente contralateral, primero el opaco, luego el cuerpo A1B1 y al final pusimos el bleach translucent, que es el color que ya le da luminosidad. Y miren ustedes ya una vez pulido, quisimos de hecho asemejarnos con discos, hicimos estas líneas horizontales y pues verticales, esa macro y micro textura, asemejándonos a los periquematíes que tenían su diente adyacente. Y creo que el resultado fue lindísimo. Ese día fue de las primeras veces que utilicé el material y para los estudiantes fue muy interesante haber visto ese resultado final, el brillo que obtuvimos en la misma cita, creo que fue bastante satisfactorio. Y esas son las cosas lindas de conocer materiales nuevos, ¿no? De ir experimentando, jugando con el color y buscando asemejarnos a restauraciones, quizás cerámicas, que pues hoy en día vemos cosas tan lindas en las cerámicas y por qué no arriesgarnos a hacer algo muy similar con resina. Y Brilliant Everglow permite estas propiedades bastante ópticas y físico-mecánicas, como les digo, de gran superioridad que ayudan a que obtengamos casos de mínima invasión y bastante estables con el paso del tiempo. Miren el antes y el después, antes y después. Así que creo que muy lindo ver estos resultados definitivos y pues que con un correcto control creo que pueden llegar a durar muchos, muchos, muchos años. Otro caso, este caso con translúcido y con bleach, aquí no se colocó dentina, solamente estábamos buscando restaurar unos bordes incisales en este paciente, entonces retiramos estas resinas antiguas, él quería sellarse ese diastema, el color bastante bien, era un color como B2 en cervical, B1 en zona media incisal, entonces escogimos bleach para iluminarle algunas zonas y miren ustedes el resultado final aquí colocándole solamente resina color bleach, aquí bleach trans en la parte externa para iluminar un poquito, lo mismo en el diente contralateral y aprovechamos para arreglar un poquito los contornos de los caninos, pero solamente con bleach y con bleach trans y en algunas zonas quizás también con el color translucent. Y miren cómo de manera conservadora podemos resaltar la juventud de una sonrisa alargándole un poquito esos bordes incisales, cerrándole ese diastema y restaurando esa curva de sonrisa que es lo que buscan muchos pacientes para recuperar su aspecto estético, ¿sí? Su juventud. Ya casi vamos a terminar, tenemos 5 a 7 minuticos más. Otro casito que tenemos acá, otro caso clínico de una paciente que iba para ortodoncia y para implantes y la ortodoncista me pidió que le mejorara esas resinas para que tuviera como una idea de lo que iba a hacer con esos dientes en su posición y lo hicimos con Brilliant Everglow, ¿sí? Cambiamos estas resinas
Estas zonas van a ser manejadas con implantes más adelante y es un caso grande porque hay que hacer algunos injertos, pero este fue el resultado final, todo con objetivos ortodónticos para que la ortodoncista pudiera ver las formas reales y poder ubicar los dientes en su posición ideal para que la oclusión se diera de la mejor manera. Y son cosas que a veces se hacen de manera, perdón, me devuelvo, son cosas que se hacen a veces de manera temporal, pero pueden funcionar muy bien y pueden estar estables por mucho tiempo, por lo menos durante todo su proceso de ortodoncia, implantes y rehabilitación. Por eso, pues, finalizo con la parte de terminado y pulido, en donde buscamos siempre obtener una forma muy linda, una textura muy natural, un color muy bonito. Y creo que vale la pena que hablemos un minuto de fotopolimerización antes de hablar de pulido, porque gracias a una buena polimerización es que podemos tener un muy buen pulido. Y una buena lámpara genera un muy buen material a largo plazo, una buena restauración a largo plazo. Por tanto, Coltene también ha lanzado una lámpara de luz LED de última generación, de tercera generación, en donde permite diferentes opciones, tiempos e intensidades de polimerización para ortodoncia, para cementación, para restauraciones, buena profundidad de curado y especialmente una longitud de onda de 430 a 490 nanómetros que permiten que esa luz azul pueda ser compatible con muchos colores de materiales dentales, una intensidad de 1600 milivatios y puede llegar en un modo especial hasta 3500 milivatios, con mucho cuidado también de no acercar mucho la punta a la estructura dental para no generar sobrecalentamiento de la zona, pero igual permite muchas opciones, sobre todo para ortodoncistas. Estas altas intensidades permiten polimerizar en tiempos cortos materiales cementantes de brackets o cementantes de restauraciones y poder obtener resultados muy estables. Entonces les decía que una buena polimerización puede generar un muy buen brillo y vimos ya las posibilidades de brillo, porque a veces vemos estas cosas, ¿no? Restauraciones que con el tiempo se van viendo así o con sobrecontornos porque no hay un concepto de pulido y brillado adecuado o sobrepulido, que es peor aún, ¿sí? O adefesios de la odontología, los que llamo yo, que ve uno cosas que uno no entiende cómo algún odontólogo pueda lograr hacer esto, pero de concepto de color, forma, textura, pulido, a veces no mucho, pero qué lindo poder hacer cosas ya mucho mejor en la actualidad, teniendo en cuenta la naturalidad del diente, teniendo en cuenta las formas, las estructuras, las microestructuras, los periquematíes, poder jugar con los discos, con las fresas, con los contornos, con las alturas, con el ancho. Y por eso las fresas, utilizo actualmente las fresas de Atech o de Atech para pulidos previos, contornos previos, los discos, pueden utilizar discos, los Swiss Flex también que permiten la flexibilidad para zonas palatinas y vestibulares. Hay que utilizar interproximalmente todos estos rompecontactos, en este caso este sistema Microcut que es brasilero, muy interesante de TDB. Y pues el pulido final puede ser muy interesante y creo que es algo que me ha cambiado mucho la consulta. Utilizo mucho los discos pulidores y complemento mi pulido ya en 4 pasos. 2 discos, los 2 primeros discos y los 2 cauchos finales de ShapeGuard de Coltene, también de la marca Diatech o Diatech, en donde primero para las resinas, primero va el rosado y luego va el azul, y tienen también la opción de las cerámicas. De hecho, hoy estoy puliendo disilicato de litio con el sistema y una belleza como actúa también sobre las cerámicas. Entonces, en el de cerámicas, el paso 1 es el azul, el paso 2 es el rosado y el paso 3 es el blanco, pero muy interesante lograr resultados finales con ese alto pulido y esa expresión del color tan maravillosa y que el paciente pueda pasarse al bien. Por eso interproximalmente paso lijas, utilizo mucho las Epitex de GC en forma de S itálica para que las restauraciones queden también por interproximal muy bien adaptadas, muy bien pulidas. Así que mis doctores, creo que apenas vean 19:00, estamos listos para preguntas, listos para compartir más información con ustedes, entonces quedo abierta a cualquier necesidad o a cualquier duda que tengamos o a cualquier aporte importante que quieran hacer a nuestra conferencia.